siempre estar confrontado con la palabra de Dios y Dios no habla una cosa y dice otra en la Biblia. Por eso la palabra más profética, dice Pedro, es la misma Biblia. Biblia que queremos estudiarla, entenderla y comprenderla, como decía hoy Carlos. Estamos en una sociedad que no es nuevo, porque le pasó al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, que hay diferentes opiniones y formas de ver la fe, incluso personas que no creen, y que a veces tienen conocimiento que uno no sabe con qué refutar. Yo admiro mucho los testigos de Jehová, aunque doctrinalmente no comulgo con su doctrina, pero ellos están muy bien adoctrinados. Y si agarra a un cristiano que no tiene base, lo dan vuelta como una media. Yo me he enterado de personas que se han pasado a la iglesia o a la congregación de ellos o a la iglesia universal porque no tenían bases bíblicas. Y Jesús dijo, no se puede edificar una casa sobre la arena. Ninguna casa se sostiene sobre un cimiento blando. Necesitamos tener buenas bases en estos tiempos difíciles. Y que podamos decir, como dice el salmista, tu palabra es la verdad y la luz de mis ojos. Tu ley es perfecta que me guía siempre. Así dice el Salmo 19. Este clamor que lo vemos en pantalla es el clamor que le dijo Pablo cuando ya dejó de ser Saulo al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo creo que tendría que ser algo que tendría que nosotros anotarlo en un cuaderno, en un papel, o si es posible imprimirlo, y tenerlo en la cabecera de la cama antes de salir a la calle. Cuando nos levantamos, decirle todos los días, Señor, hoy, ¿qué querés que yo haga? Porque sin la guía de Dios, nuestra vida, el Salmo 127 dice, por más que te levantes de mañana o de tarde, te acuestes, si el Señor no bendice tu vida, en vano estás trabajando, en vano estás haciendo las cosas, ¿no? Así, la bendición de Dios es lo que nos da la fortaleza de seguir adelante. Amén. Hechos 9, vamos a ver algunos puntos del pasaje de la Biblia, Hechos capítulo 9, si los que me quieran acompañar con la palabra, sea digital o de papel. Vamos a ver dos versículos que son importantes como puerta de cómo un hombre tan combativo del cristianismo, decíamos la otra vez, fue testigo ocular de la muerte del apóstol, del diácono, Esteban, uno de los 7 diáconos, muere consintiendo Pablo, en ese momento Saulo, su muerte. Cómo el Señor lo cambia. Dice así, Hechos 9, 1, 2. Saulo respirando aún amenazas de muerte. O sea, ¿nunca vi un animal enfurecido respirar? Yo una vez tuve una experiencia de una vaca, aunque no lo creé. Una vaca que estaba pastando y de pronto estaba en el campo de una persona conocida y su aliento no era normal. Una vaca que se exalte, hay que estar exaltada, ¿no? Uno puede empezar de un felino, de un animal salvaje, pero una vaca estaba muy así y respiraba como... Y después el veterinario detectó que tenía un tema de salud. Pero esa respiración que se pasa a lo normal, ¿no? Cuando nos exaltamos, cuando no. Bueno, acá el Espíritu Santo nos muestra que Pablo respiraba, tenía en sus venas y en su mente matar a los cristianos. Contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote, lo vimos el estudio pasado, Pablo tiene una conversión, vamos a verla ahora, más profunda. Vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas. Y Pablo necesitaba una autorización para entrar a la casa de los cristianos, sacarlos y llevarlos a juicio, del cual terminaría muertos. Y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, quiero decir esto porque fíjense que está subrayado. Antes no eran cristianos, recién en Antioquía se les llama a los discípulos de Jesús cristianos. Antes le decían a los del camino, ¿no? Los del camino porque Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Incluso conocimos un movimiento con mi esposa que llamaba el movimiento del camino, porque se basaba en esto de seguir a Jesús. Los trajese presos a Jerusalén. Era como la capital donde se enjuiciaba todo acto de herejía. Los cristianos eran tratados como sectas, eran tratados como peligrosos. Incluso hay una carta de un secretario de Nerón. Nerón fue un gobernador, o un rey, mejor dicho, de Roma, uno de los Césares, después de Julio César, que él decía, los acusaba de caníbales, porque había escuchado que se reunían para comer el cuerpo del Señor y la sangre del Señor. Es decir, todo tipo de blasfemia y de juicio y prejuicio había hacia los cristianos. No les era fácil. Desde que el momento Jesús asciende a los cielos, no empieza una época de gloria, sino una época de persecución. Pero dice la palabra que tenían gozo. Y eso es lo bueno. Cuando uno sufre momentos difíciles, tener gozo en el corazón. Vamos a ver 6 puntos de este pasaje. Saulo recibe la autorización escrita para perseguir a los cristianos. Es decir, él, como si hoy una persona pública de un cargo importante político le da una carta, le da la autorización policial de perseguir a los cristianos. Segundo, Saulo es llamado sobrenaturalmente por el Señor a la conversión. Esto lo vamos a ver ahora en el capítulo 9, versículos 3 y 7. Es decir, Saulo iba con un destino, pero Dios le cambió su destino, totalmente. Saulo obedece y hace la voluntad del Señor. Cuarto, Saulo recibe la ayuda de Ananías. Ananías era un servidor de Dios, que ese instrumento después desaparece de la Biblia. ¿Para qué? Para guiar a Pablo en sus primeros pasos. La misión de Saulo, y por último, en el punto 6, el cambio y los frutos de Saulo al convertirse a Cristo. Pablo fue uno de los más grandes hombres usados por Dios que está en la Biblia. De hecho, las mayores cartas son escritas por él. Muchas las escribió en prisión, como la carta a los Corintios, a los Filipenses y a los Efesios. Pablo conocía bien el judaísmo porque él era un fariseo que aprendió a los pies de Gamaliel. Es decir, Gamaliel era un maestro en la palabra que le enseñaba a Pablo las enseñanzas del antiguo pacto. Es decir, tenía conocimiento. Y esto es importante. Yo siempre digo, Dios usa a todos, pero Dios usa a todos conforme a lo que esa persona se preparó. Es decir, Pedro, que fue el primer, Dios fue punta de lanza en Pentecostés, Dios no lo podía usar como a Pablo, porque no tenía el conocimiento bíblico que tenía Pablo. Entonces, sin despreciar a Pedro, pero Pedro cumplió una misión muy limitada en la iglesia, pero este gran apóstol, Dios usó sus conocimientos. Por eso nunca hay que menoscabar el conocimiento, porque tiene que ver con lo que Dios lo usa. Es decir, los límites nunca los pone Dios, los ponemos nosotros. Y tenemos que tener siempre hambre de conocer más la palabra del Señor. ¿Amén? Amén. Bueno, acá hay un dibujo gráfico de un pintor del Renacimiento, donde Pablo se cae del caballo, está ahí medio, ¿no? Este lo pintó con el caballo, casi le agarra la pierna. El pobre habrá tenido un problema de kinesiología después Pablo. Pero no sé si le cayó encima. El tema es que tuvo una conversión, se llama traumática. ¿Por qué? Porque fue así, muy, muy abrupta. Le produjo en él un cambio profundo en su vida. 3.5 dice, mas yendo camino a Damasco, pero aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz en el cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, aunque tú persigues. Dura
cosas es dar coces contra el aguijón. Voy a hacer un paréntesis. ¿Alguien sabe lo que es dar coces contra el aguijón? Bueno, es un término de las personas que andan a caballo. Los gauchos usan espuelas, o usaban espuelas cuando andaban a caballo, que era una especie de puntas triadas que le lastimaban al caballo, ¿no?, para que corra más rápido. Una cosa bastante inhumana, pero bueno, era una costumbre. El aguijón es algo que tiene punta. Dar golpes contra algo que tiene puntas es lastimarse. A veces nosotros tenemos problemas que no los podemos resolver. Y es como que le damos piñas a la pared. Yo te pregunto, ¿a quién le duele, a la pared o a tu mano? A la mano. A la mano. Entonces hay cosas que no se puede pegar, porque no se pueden cambiar. Yo no puedo cambiar el destino de Dios a mi vida, sino que Dios me tiene que a mí modificar y moldear. Yo no puedo decirle a Dios lo que yo tengo que hacer. Por eso hay oraciones que no son bíblicas cuando dicen yo decreto en el nombre del Señor que vas a ser salvo. Porque si Dios no te dijo, o sano, si Dios no te dijo, por más que el hombre decrete, o yo decreto que hoy va a ser un día, he escuchado predicaciones, un día de sol, a no ser que Dios le haya dicho. Pero yo no puedo usar a Dios como un cadete. Señor, ahora te pido que hagas lo que yo quiero. Porque el Padre nuestro dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Amén. Y a veces Dios, por más que patalees, si vos querés algo que no está dentro del plan de Dios, Dios no te lo va a dar. Eso es dar cosas contra el Hijo. Eso es querer torcer la mano de Dios. El mismo Hijo, dice la palabra en Filipenses, se despojó de todo privilegio de Dios y se hizo igual a nosotros, menos en el pecado. Y en el huerto de Getsemaní dijo, Padre, no quiero morir, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, la sujeción es a Dios Padre. Y el Señor como Padre sabe cómo nosotros tenemos que andar. Por eso le dijo el Señor, es duro lo que estás haciendo. Primero porque te lastimas vos mismo, porque estás en contra mío y me estás persiguiendo a mí. Y ahora vamos a ver por qué. Lo que hacemos al ser humano se lo hacemos a Dios. Pablo no perseguía a Jesús, según él, pero lo estaba persiguiendo porque estaba persiguiendo a los cristianos. Es decir, toda acción que le hacemos a nuestro prójimo se lo hacemos a Dios. Toda. Buena, mala. Jesús dijo, un vaso de agua que le demos a uno de mis pequeños será recompensado. Mateo 25, usted léalo en su casa. Jesús dice, estuve preso, me fuiste a ver, estuve enfermo, me visitaste, estuve de paso, me alojaste, estuve desnudo, me vestiste. Si cada acción que le hacemos al otro, se lo hacemos a Jesús. Amén. Esto no quiere decir que por las obras, por los actos que yo haga, me voy a ganar un pedacito en el cielo. Es consecuencia o fruto del amor de Dios en nuestra vida. ¿Se entiende? Es decir, no es que yo especulo para que Dios me dé un premio. Lo tengo que hacer porque el Señor me lo pide. Va más allá de los gustos o no. Voy a compartirles una frase de la Madre Teresa de Calcuta que decía, al final de nuestra vida seremos juzgados, no seremos juzgados por cuántos diplomas que hemos recibido o cuánto dinero que hemos conseguido o cuántas cosas grandes hemos hecho. Seremos juzgados por yo tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, no tenía casa y me diste posada. Más claro, echarle agua. Es decir, el juicio seremos juzgados por lo que hicimos. ¿Se entiende? Amén. Los frutos de la nueva vida en Pablo. Hechos 9:6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fíjense el corazón de Pablo como
cambió de actitud. Ya no era el Saulo perseguidor, sino era el instrumento de Dios que le dijo: Señor, ¿qué querés que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la casa de la ciudad, que te dirá lo que debes hacer. Acá empieza la obediencia. Vamos a ver cómo en la obediencia siempre hay bendición. Siempre ganamos cuando obedecemos. Los que tienen Biblia vamos a buscar 5 pasajes, por eso está la mano así. Quien quiere buscar Salmo 119, 105, Santiago 1:5, Proverbios 24, 6, después Juan 14, 26, 27, Filipenses 5, 7 y Filipenses 2, 13. Si me ayudan, el que encuentre dice: lo encontré, y lo lee. Así somos rápidos y lo vamos agilizando. Salmo 119, 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Perdón, ¿puedes repetirme? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Es decir, la voluntad de Dios se encuentra en la Biblia. Primer paso. Para saber cuál es la voluntad de Dios, está en su palabra. ¿Alguien encontró Santiago 1:5? Edith. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Es decir, ¿a quién hay que pedirle sabiduría? A Dios. Salomón, lo primero que le pidió a Dios fue sabiduría para reinar. Aunque después él se desvió, pero su principio de reinado partió de la oración de pedirle sabiduría a Dios. Voy a empezar un trabajo, Señor, dame sabiduría. Voy a empezar un proyecto, Señor, dame sabiduría. Porque si yo tengo el dinero para emprender un proyecto, por ejemplo, un negocio, pero no tengo sabiduría, se me va a desfumar. Porque necesito la sabiduría de Dios. Proverbios 24, 6. Porque con ingenio hará la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Bueno, acá empieza lo que es la relación con los otros. Uno tiene que pedirle sabiduría a Dios, pero la multitud de consejeros es cuando pedimos consejo a 2 o 3 personas que son sabios. Todos tenemos personas que nos pueden enseñar. Alguien que está un poquito más arriba de nosotros. Que nos pueden decir: te conviene hacer esto. No que nos digan lo que tenemos que hacer, pero es importante a veces pedir a otras personas. Juan 14, 26 y 27, el Evangelio de Juan. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Amén. Gracias, Elena. El Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos da la sabiduría y nos conecta con Dios en su palabra. Fíjense en la triple acción de la Trinidad. El Padre es creador, el Hijo es mediador y el Espíritu Santo es el dador, el que nos guía, el que nos dice. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? Dentro de tu conciencia. Si vos vas a hacer algo, por ejemplo un trabajo, una entrevista, y no tenés paz, puede ser una alerta que el Espíritu Santo te diga: por acá no es. A veces estamos dando coces contra el aguijón porque somos insistentes en algo que no es lo que Dios quiere. Por más que sea un trabajo, por más que sea una relación. A veces he visto parejas que no llegaron después a concretarse como matrimonio porque no estaban en la voluntad de Dios. Se querían, había afecto natural, pero faltaba la aprobación de Dios. Y el otro día hablamos con una persona que en ese proceso se sufre, porque uno desea como persona estar acompañado, pero por ahí no es la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Amén. 27. Ya lo leyó, Filipenses 5:7. El versículo 27 no leyó. ¿Ah, no leíste?
La paz os dejo, mi paz os doy. Perdón. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Bueno, es decir, hay dos paz. La paz, que es la ausencia de conflicto, que puede ser un gobierno, hablo de un gobierno terrenal, que rige normas de seguridad donde no hay peligro, por ejemplo, en la calle. Eso no es paz, es ausencia de conflictos porque está ordenada la sociedad, o controlada al menos, para que no haya conflictos. Uno puede estar en un momento difícil, de mucha turbación, puede estar con la lengua afuera, puede estar corriendo de un lado para el otro, pero sin embargo tiene una paz adentro que va más allá de las circunstancias. Porque la paz de Cristo no depende de las circunstancias, no depende de cómo estamos nosotros en el momento, sino que vemos más allá, ¿sí? Y por último, Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bien, este punto es importantísimo. El querer y el hacer, o el deseo, nace de lo que uno hace. Dios lo respalda si es su voluntad, pero la iniciativa tenemos que tomarla a veces nosotros. Cuando Moisés se vio acorralado entre los egipcios que venían a atacarlo, ¿se acuerdan la imagen? Y adelante estaba el mar. Él le pidió a Dios, Señor, hace algo. Y Dios le dijo, ya te dije, poné la vara, marchá, que yo me voy a encargar del resto. Es decir, a veces tenemos que orar y a veces tenemos que actuar. Y eso está en el deseo de nosotros. Hay deseos que son buenos y a veces nos lleva a un nivel mayor. Por ejemplo, ¿no les ha pasado a ustedes que iban por la calle y sintieron de hablar a una persona o saludarla, o ver a un amigo o una persona que hacía mucho que no lo veían, y a través de ese deseo humano y de impulso humano se abrieron relaciones mucho más profundas? Es decir, la vida está constantemente en movimiento y el movimiento trae siempre nuevas oportunidades, que a veces no son enseguida las respuestas, pero se van dando. Ese es el deseo que tiene uno adentro, ¿no? Voy a poner el ejemplo de dos enamorados, es decir, al principio se miraron, hubo insinuaciones de las miradas, y de pronto alguien se tira a la pileta, generalmente es el varón, a veces la chica se adelanta porque no le cae la ficha al varón. Hay que dar un golpe atrás para decir, avivate, ¿no? Pero alguien tiene, y entonces se va construyendo algo, ¿no? O trabajos, uno puede encontrar un trabajo por un aviso que sale en el diario, o le han dicho un dato, le han pasado un dato, o de pronto dice, voy a ver a mi amigo o a mi amiga que él conoce a tal persona, y ese deseo se va formando hasta que se termina concretando en el trabajo. ¿Se entiende? Es decir, Él da el querer y el hacer en nuestro. Vieron que Dios es el mejor socio, porque trabaja con nosotros en cada cosa que nosotros vayamos haciendo en la vida. Hechos 8:11. Voy a leer una versión diferente de la Reina Valera, pero el sentido no cambia. Dice 8:11, dice, entonces Saulo se levantó de la tierra, del piso donde estaba, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco. Damasco es una ciudad, ¿no? Quedó ciego, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. No fue un ayuno por elección, sino porque quedó tan traumatizado que se le cerró el estómago. ¿Vieron cuando a veces tenemos una situación difícil que uno dice no tengo ganas de comer? Bueno, Pablo quedó tan mal que se le fue el hambre. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él le respondió, heme aquí. Vamos a ver en el libro de los Hechos que muchas veces Dios se le aparece a un hombre o a una mujer y le dice tal cosa, y esta persona dice, heme aquí, acá estoy.
Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, la calle se llama derecha, y busca en casa de Judas, no el Iscariote, el que se ahorcó, otro Judas, a uno que llamado Saulo, de Tarso, porque él aquí está orando, o él ora. Es decir, Pablo estaba, ¿qué cosa? Orando. Ananías seguramente estaba orando, o estaba en comunión con Dios, y ahí se produce lo que se llama un contacto espiritual. Hay un hilo invisible que conecta a aquellos que están destinados a encontrarse sin importar en el tiempo, en el lugar y la circunstancia. El hilo se puede estirar o enredar, pero nunca se va a romper. Ese hilo es Dios, y por medio de la oración, Él hace que nos conectemos. Esto es maravilloso, porque no tiene que ver con la conexión física, sino con ese hilo que nos conecta con otra persona en el mismo espíritu. Si ustedes empiezan a leer el libro del Apocalipsis, capítulo 1, Juan dice, yo estaba en el espíritu el día del Señor. Es decir, estar en el espíritu es estar en sintonía. El otro día hablamos con una persona que no está acá en Argentina, en otro país, y justo estábamos en el mismo espíritu. Y teníamos un mismo sentir. Y había más de 1400 kilómetros de distancia, pero esto es el sentir que hace Dios en nuestras vidas. Podemos estar pegados codo a codo y sin embargo no estamos conectados. Pero tiene que haber algo muy importante que es la oración, la búsqueda de Dios. Y Dios produce esa conexión. Acuérdense que siempre pongo el ejemplo de la frecuencia de una radio, ¿no? La frecuencia, si yo busco la frecuencia o el canal, me voy a conectar con la emisora. Por más que yo tenga una radio, la mejor digital, no sé ahora con los celulares, que hasta las radios creo que murieron, pobres, se quedaron sin trabajo, pero antes había unas radios que vos tenías que así hasta que encontrabas la onda corta, la onda larga, AM o FM, hasta que encontrabas ahí. Había una emisora que no sé si está, cristiana, que llamaba Una Voz a Medianoche, algo así, que era vos la sintonizabas y escuchabas una voz en off de una persona distante. Estaba muy bien hecho el programa radiofónico, y hubo Una Luz en el Camino también, era otra, que vos escuchabas palabras de Dios en medio de la noche cuando estabas por dormir, y tenía todo un encanto, porque parecía que Dios estaba hablando a vos. Estaba bien hecho eso. Así era la relación que tenía en ese momento dos personas que no se conocían, ni Ananías ni Pablo. Sin embargo, la oración transformadora que el Señor le dijo, levántate y ve a la calle, y ya que se llama a la derecha, busca en la casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque él aquí ora. Es decir, Ananías se puso en movimiento, y Pablo, vamos a ver, dice 12, 13 y 14 del capítulo 9, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Esto le dice el Señor a Pablo, y entra y le pone las manos encima para que recobre la vida. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males le han hecho a los santos de Jerusalén. ¿Cuál era el antecedente que Ananías tenía de Pablo? Mal. Lo perseguía, malísimo. Mal. Y aquí tiene autoridad a los principales sacerdotes para aprender a todo el que invoca su nombre. Como le dijo, Señor, está muy bien lo que vos decís, pero esta persona es una asesina. Yo no sé si vos lo decís. Fíjense en cómo se encontró en una situación difícil Ananías. Ananías tiene antecedentes de Pablo de una persona peligrosa, pero lo que es imposible se hace posible para Dios. Hay algo que siempre traba las relaciones humanas y son los prejuicios. Por ejemplo, nosotros nos vemos quizás todos los días, una vez por semana, pero si alguien en tu vida te hizo algo mal hace varios años y te va a visitar y te dice, fulano, voy a ir a tu casa a visitarte, y vos tenés el antecedente de lo que te hizo hace muchos años, lo vas a recibir con cierto resquemor.
porque hay prejuicios en uno. Y vos no sabés si esa persona cambió, porque todos cambiamos. Todos cambiamos. Para bien o para mal, pero vamos cambiando. ¿No vieron a veces que nos encontramos con un tío que hace mucho que no lo veíamos y dice, qué cambiado que está? A mí me encontré otro día con un amigo y me decía, tenés menos pelo. Tenés más blanco y menos pelo. Bueno, eso es el cambio externo, pero qué bueno cuando te dicen, estás mejor, te veo más, de más ánimo, ¿no? Es decir, siempre es una sorpresa cuando vemos a alguien que hace mucho que no lo vemos. Pero si tenemos un prejuicio sobre esa persona, le hacemos la cruz. Que no venga a mi casa porque es mejor que no. Así estaba Ananías. No, Pablo, ese hombre es peligroso. Eso es lo que. Pero el Señor va más allá de nuestro pensamiento. Cuando el pasado perdura, muchas veces juzgamos y sentenciamos lo que fue el otro. Le hacemos la cruz. Las personas pueden cambiar, solo Dios conoce el final de la historia. ¿Cuántos predicadores hemos escuchado que fueron delincuentes? Que han sido personas que robaban y Dios los cambió. ¿Cuántas personas que por ahí no eran predicadores, pero que tenían una vida diferente y el Señor los cambió? Y nosotros nos cuesta entender eso, pero Dios endereza sobre cosas torcidas. Los caminos de Dios son así. Fíjense en la descendencia de Jesús. La descendencia de José, usted la va a ver en Mateo y en Lucas. Una de las descendencias de Jesús era Rahab. ¿Rahab qué era? Una prostituta. Otra era Ruth. Ruth era una persona que no era judía. Era moabita, de otra religión. Era idólatra. Sin embargo, la genealogía de Jesús, la verdad que fue bastante... Salomón, David. Sin embargo, Dios endereza esos caminos torcidos. Hechos 15, 16. El Señor le dijo, ve, le dice a Ananías, porque instrumento escogido es esto, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y los reyes de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fíjense qué contrario a pare de sufrir. Qué contrario, ¿eh? Dios es honesto, le dijo, tráemelo Pablito y le voy a decir todo lo que va a pasar por mí. Todo lo que va a pasar por mí. Dios y el mismo Jesús, hecho carne, el Dios hecho hombre, nunca fue deshonesto. Le dijo, el que quiera seguirme, gracias, el que quiera seguirme, cargue su cruz. Y le dijo a los discípulos, por seguirme, lo van a perseguir a ustedes, lo van a asustar, le van a hacer, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Bueno, Pablo, desde el momento que Dios le dio el contrato nuevo, con letra grande, porque Dios no te da un contrato con letra chica que vos no la ves. Es bien clarito. Le dijo, Pablo, vas a ser instrumento mío, pero vas a sufrir mucho. ¿Qué quise decir acá? Cambios en tu vida que te permiten descubrir el propósito de Dios en tu vida. Todo pasa por una razón. Yo quise escribir esto, lo hice muy de madrugada. Hay cambios en nosotros que no lo entendemos en el momento, pero que tienen un propósito. Por ejemplo, hay una desgracia en la familia, una pérdida, una crisis, un divorcio, no sé, hay muchas cosas que pasan que no son buenas, pero que vienen. Y uno dice, ¿y ahora como para dónde encaro? Bueno, Dios usa eso y lo transforma y lo va perfeccionando en la medida que nosotros nos ponemos en la mano del Señor. Si me retobo y digo, no, yo no acepto esto, es como la piña contra la pared, es dar cosas contra el hijo. Sufro yo. Y Dios no quiere que suframos. Al menos que suframos, como se dice vulgarmente, al divino botón. Sufrir con un propósito es una cosa, pero sufrir sin propósito es otra.
La mamá siempre cuando va a dar a luz sufre, porque parir es algo doloroso, pero hay un propósito. Pero hay mucha gente que están pariendo dolores sin gestación de ninguna vida, que se llaman proyectos frustrados y terminan más frustrados de lo que estaban antes. Entonces, el tema es cuál es el propósito, cuál es la motivación que a mí me lleva a veces a sufrir. Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El mejor regalo que le podemos dar a una persona es que reciba la vista espiritual, que vea, y que el Espíritu Santo lo llene, aunque después no lo veamos más, porque lo vamos a capacitar para vivir, para enfrentar, para caminar en sendas, como dice el Salmo 23, a muchas veces de valle de sombras de muerte. Ananías obedeció a pesar de que no le convencía lo que era Pablo, ya lo hablamos. Jonás, ¿se acuerdan de Jonás? Un profeta del Antiguo Testamento, desobedece porque no le convencía de cómo eran los ninivitas. Es decir, ¿qué le pasó a Jonás? Desobedeció, vino una tormenta. ¿Se acuerdan? Se metió dentro de un barco, se escondió y la tripulación casi se hunde por culpa de Jonás. Lo expulsan del barco, se lo come un pez. El pez lo escupe, se ve que tenía un feo gusto. Lo escupe para ir hacia mucho tiempo que no se bañaba, qué sé yo, para que un pez se escupa. Y lo escupó. ¿Se imagina una anaconda? Que son esas víboras grandes que te comen a vos y después te escupe porque dicen, no, esta persona... Bueno, la cosa es que Dios lo salvó. Tuvo 3 días en el vientre, se piensa que es una ballena, y después lo expulsó al mar. Si Dios los tuvo que sacudir a Jonás. Algunas tormentas vienen por estar fuera de la voluntad de Dios. Esto lo van a ver en Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 10. Jonás desobedeció a Dios. Cuando se desobedece a Dios, viene enseguida, uno tiende a esconderse, porque no quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Vieron como los chicos? Mi papá cuando me mandaba a hacer algo me escondía en el ropero. Yo tenía un ropero que era mi refugio. Era el roperito que... Luis, me enteré, me iba ahí, pues no quería. Y el viejo, como ya me conocía, me escondí y me agarraba de la oreja. Me dice, ¿vas a darlo o no? Sí, papá. Así, sí, por la buena, sí. Me agarraba de la oreja. Bueno, Adán y Eva también se escondió cuando no hicieron la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? Dios le dijo, come de toda fruta, pero de este árbol no comas. Y cuando comieron y hicieron su voluntad y no la de Dios, dice que se le apareció el Señor caminando en el huerto del Edén y se escondieron porque tenían miedo. El miedo siempre nos lleva a escondernos. Enfrentar la realidad nos libera. Jonás se escondió, pero Ananías no se escondió. Obedeció a pesar de que él estaba en contra de Pablo o de lo que era Saulo antes. Voy terminando. Hechos 9:18. Y al momento que cayeron los ojos, se le cayeron las escamas, se tenían como escamas, y recibió la vista, y levantándose fue y se bautizó. Yo en esto quiero hacer un parate, y tiene que ver con la ceguera espiritual. A veces tenemos escamas, muchas escamas, que no nos permiten ver la realidad. Y por más que uno le aconseje a otro, nos aconsejemos a nosotros mismos, si las escamas están ahí, no vamos a ver. No vamos a ver. Porque no nos deja ver. Solamente Dios puede hacer que esas escamas caigan. Y que podamos ver lo que estamos haciendo. O lo que Dios quiere para nosotros. La ceguera espiritual. Escuchen esto, el Señor nos abre los ojos espiritualmente, o espirituales, nos da luz cuando entra a nuestra vida, pero en la medida que uno sigue creciendo con el Evangelio
pues nos va abriendo más y más la visión. Cuando uno se mete en el Evangelio, no es la religión evangélica, entiéndame, es la palabra de Dios. Cuando uno va aprendiendo de la palabra, la luz cada vez es más clara. Cuando estamos orando con Dios, se van esclareciendo cosas. El problema radica en que nos estancamos y viene la ceguera espiritual, nos dormimos. Ustedes saben que la vida natural, cualquier deportista que se duerme y no practica un deporte, por más que sea Messi, no va a meter un gol, porque tiene sus músculos endurecidos o atrofiados. La falta de práctica produce muchas veces una especie de esclerosis física. Para que nuestra hermana Conce ha sufrido este accidente, seguramente al kinesiólogo le tiene que hacer masaje y una serie de cosas para que la pierna o el pie empiece a buscar su cauce como era antes. Si no hace eso, se atrofia. Por eso está el kinesiólogo, o los masajes, etcétera, etcétera. ¿Se imaginan la vida espiritual? Si uno empieza a enfriarse, no tiene vida de comunidad en la iglesia, no lee la palabra, no ora, se va endureciendo, se va escamando los ojos. Y entonces llega un momento que Dios pasa a ser una idea y no un trato personal, no alguien que podemos hablar. El Señor, en esta noche, antes de la Santa Cena, creo que ahora vamos a hacer una oración. Porque si hay escamas, si hay algo que todavía está en nosotros, que está acá y no nos deja ver, vamos a orar, vamos a ministrar y pedirle al Señor que esas escamas caigan, que podamos entender su voluntad. El Salmo 143 dice: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por senda de rectitud. Que no nos persigamos, que no persigamos a nadie, que no demos cosas contra la pared, golpes, y nos lastimemos nosotros mismos. Que podamos ver y entender cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Padre, antes de participar de la Santa Cena, te pedimos, Señor, a través de esta imposición de mano que hacemos así, con la mano levantada, Sí, Señor. y el corazón abierto, para que caiga de nosotros toda escama, todo venda que está ahora, Señor, cegando nuestras vidas. A veces son prejuicios, malas experiencias, situaciones, Señor, confusas, que no están claras. Disipa toda tiniebla, Señor, para que tu luz en esta noche empiece a trabajar en nuestro corazón. Si estamos, Señor, como Pablo, en un camino equivocado, persiguiendo ideas que no corresponden a tu voluntad, tíranos de caballo, es decir, produce en nosotros un cambio. Sí, Señor. Y podamos decir, como Pablo también, Señor, ¿qué tengo que hacer? Amén. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Oh, Señor, cuántos Ananías se nos acercan a nuestra vida y nos hablan con una palabra de aliento, nos pone la mano en el hombro, nos orienta, Señor. Gracias por esos Ananías, hombres y mujeres, que nos has puesto en el camino, Señor. Oh, sí, Señor. Queremos estar unidos en el Espíritu, más allá del espacio y el tiempo, con la persona que queremos honrarla y bendecirla. Oh, sí, Señor. Permite, Señor, que nuestra vida sea una vida guiada por el Espíritu Santo. Que al levantarnos a la mañana, Señor, podamos decir hoy, ¿qué quieres, Señor, que hagas? Amén. ¿Cuál es tu voluntad? Oh, sí, ¿Cuál es tu Señor. deseo para nosotros? Sí, Señor. Señor, no queremos caminar sin tu guía. Amén. No queremos andar sin tus pasos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora, Señor, te pedimos Sí, que si hay Padre. escamas, caigan, En el nombre caigan de y Jesús, podamos ver. Señor. Y ver realmente con los ojos del Espíritu. Sí, Señor. Y tener comunión contigo. Y meditar tu palabra. Y entender, Señor, que como Saulo fue cambiado, tú puedes seguir cambiando nuestras vidas, mejorando. Sí, Señor. Haciendo de nosotros criaturas más fuertes, más sólidas, para enfrentar una sociedad tan controvertida como esta, Señor. Sí, Señor. Señor, acá hay hijos tuyos, hijos e hijas que te aman, que te bendicen, que te Amén. siguen, Amén, que son Señor. fieles
que muchas veces han pasado tribulaciones y pruebas, conflictos y momentos, Señor, difíciles. Pero sé que en la noche oscura, en esa noche oscura, nunca lo has desamparado, Señor. Amén, Señor. Porque somos testigos de tu poder, Sí, Señor. del milagro que hiciste en nuestras vidas. Recién lo cantábamos, Señor. Éramos ciegos, mas ahora vemos la luz. Sí, Señor. No veíamos tu voluntad, mas ahora la entendemos. No sabíamos lo que teníamos que hacer, pero ahora nos guías, Señor. Gloria a tu Bendice a los niños de esta iglesia, a los bebés. Sí, Señor. Bendice, Señor, a la gente adulta, a las personas, Señor, que están con dificultades médicas, quizás porque no pueden pagar sus remedios en estos momentos tan difíciles de la sociedad. Sí, Señor. Ancianos, Señor, que son despojados como si serían un desecho, un descarte, Señor. Oh, Jesús. Bendice a la gente, Señor, que nos pones en el camino y podamos hablar del camino que eres tú, Señor. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. No queremos dar más coces contra el aguijón. No queremos golpearnos contra la pared. No queremos, Señor, hacer nuestra voluntad, sino la tuya. Amén. Bendice, Señor, a los hermanos, a las hermanas, Sí, que Señor. todos los días van a trabajar, que todos los días buscan el pan, que todos los días tratan, Señor, de saciar a su familia. Sí, Señor. Bendice a aquellos, Señor, que están solos ahora, que quizás no tienen la posibilidad de estar